Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid. Les doy la bienvenida para conversar esta tarde sobre el podcast El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas, una coproducción de Pericia y la no ficción. Nos acompañan esta tarde sus creadores Camilo y Felipe Macías, responsables del guión y la producción, así como Ana Rivera, editora del proyecto. Es un privilegio para nosotros poder contar con ellos para esta conversación y os agradezco mucho que hayáis venido hoy a Casa de América. Esta actividad se enmarca en el ciclo de podcast que organizamos en la Casa de América y ayer mismo tuvimos otra sesión muy interesante dedicada al podcast La Toma que nos presentó Juan de la no ficción. El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas es una serie documental de 6 episodios que revive un episodio singular de la historia del fútbol y de las relaciones internacionales, la detención de Bobby Moore, capitán de la selección inglesa de fútbol en Bogotá en 1970, justo antes del Mundial de México. Lo que comenzó como una acusación de robo se convirtió pronto en un escándalo internacional que puso a prueba las relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido y que marcó para siempre la percepción de aquel mundial para los ingleses. Este tipo de historias, que combinan deporte, diplomacia y prensa internacional, tienen un enorme potencial cuando se cuentan en un formato como el podcast, porque el podcast no solo informa, permite también revivir el ambiente de la época, escuchar las voces de los protagonistas, sentir la tensión de los acontecimientos. Y esto es algo que conecta profundamente con los oyentes. En este caso, os invito a escuchar hasta el final el podcast si aún no lo habéis hecho, porque el trabajo periodístico de localizar a los protagonistas de esta historia ha enriquecido mucho la narración. Con esta actividad y con este ciclo, Casa de América se consolida como un espacio de encuentro, de diálogo y de colaboración cultural entre España y el continente americano. Ya lo comenté ayer, pero aquí trabajamos para poner en valor nuestro idioma, el español, como una lengua de creatividad y de pensamiento y para que historias como esta encuentren un escenario donde seguir resonando. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de este encuentro. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo he venido aquí como fan absoluta de este podcast. Pues nada, voy a contar que yo cuando salió este podcast, como es de Juan y a Juan le conozco desde hace mucho, a pesar de que es de fútbol y a mí el fútbol me interesa cero, dije, bueno, me voy a poner a escucharlo y enseguida me enganché, ¿no? Dije, madre mía, esta historia, o sea, ¿qué me están contando? Yo no sabía quién era Bobby Moore, ya ahí lo dejo, no tenía ni idea y no sería capaz de reconocerlo ahora en una foto porque ni lo he buscado, o sea, me da igual. Entonces, cuando Juan me propuso que viniera aquí para hablar con los hermanos Macías, dije, maravilla. Claro, hablando con ellos me he enterado que este es su primer podcast, que es como llegar y besar el santo, o sea, llegar, tu primer podcast, hacerlo así, que estés nominado al mejor podcast documental en los premios Produ 2025, que vayas a adaptarlo al inglés y que hayas vendido los derechos, es como, bueno, yo ya soy el Bobby Moore, soy un poco el Bobby Moore de los podcasts. Así que nada, bueno, esta conversación es para preguntarle todo lo que se me ha ocurrido. Si hay algo al final que a mí no se me ha ocurrido, pues ya sabéis, lo preguntáis vosotros. Bueno, primero de todo, enhorabuena por el podcast, es un placer estar aquí con vosotros y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a esta idea, a un hecho recóndito ocurrido hace más de 55 años? Bueno, Ana, pues primero muchas gracias por estar hoy acá. Digamos, para quienes no conozcan a Ana, es una gran crítica de podcast. Ahora nos contaba que en su reseña de podcast que hace tiene más de 900 podcasts reseñados. No te puedo contar nada. Pero es una crítica de verdad, porque es una crítica que dice cuando le gusta, pero también cuando no le gusta. Entonces, cuando leímos que en Sonograma, en su newsletter del País sobre podcast, reseñaba y de manera muy elogiosa al Capitán el Brazalete de Esmeraldas, pues nos emocionamos mucho. Gracias a Moisés y a Casa América por la invitación. Y bueno, ¿cómo llegamos a la historia? Digamos que llegamos a la historia de manera casi accidental. Para quienes no conozcan el podcast y no lo hayan escuchado, en 1970, días antes del Mundial de Fútbol en México, la selección inglesa viaja a Colombia a jugar 2 partidos amistosos de preparación para el Mundial. Y a uno de sus jugadores, al capitán del equipo, a Bobby Moore,
lo detienen porque lo acusan de robarse un brazalete de esmeraldas en la joyería Fuego Verde en el Hotel Tequendama. Y nosotros nos enteramos de eso por accidente leyendo la prensa de Colombia de 1970 para otro podcast en el que estamos trabajando, en donde había una nota que decía demanda contra Inglés y relataban en unas pocas líneas lo que les acabo de contar. Entonces, digamos, bastaron esas líneas para que eso captara nuestra atención, para empezar a tirar del hilo y para saber que ahí había una gran historia, para saber que esto más que una historia de fútbol era una historia de relaciones internacionales, de política, de diplomacia, de poder, y bueno, llevamos trabajando en esta historia más de un año. Hemos tenido la suerte de trabajar con Juan de la no ficción y de poder contar esta historia que se había contado antes, digamos, de manera parcial, de manera poco profunda, y que creo que por primera vez se cuenta de manera detallada y escuchando no solamente la versión de Bobby Moore, sino del resto de protagonistas de esta historia, que pues creo que de eso hablaremos más adelante. Sí, o sea, a mí me interesa, o sea, yo creo que y Juan en la no ficción han hecho un montón de historias así, porque ahora hay mucha gente que cuando piensa en una idea de un podcast dice, pero es que no tengo enganche con la actualidad, como si necesitaras, es un aniversario, pasa no sé qué, pero Juan en un periódico de ayer o en otras historias que ha contado, yo creo que es que hay un montón de historias del pasado que no se han contado o que se contaron en su día o que se contaron en otro formato, que el audio, el podcast es el medio perfecto para contarlas, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? Sobre o sea, que las historias no tengan que tener un anclaje como en la actualidad, porque es que entonces caducan, que va un poco contra la esencia del podcast. Que ayer Juan decía algo que a mí me gustó mucho y es la ventaja de llegar tarde a la noticia. En este caso llegamos 55 años tarde, claro. Pero creo que es lo que permite que haya ahí una historia, digamos, la actualidad creo que cuenta las cosas de manera muy superficial, rápida, y llegar 55 años tarde a la noticia, pues nos ha permitido profundizar en la historia, contactar a los protagonistas que aún hoy siguen vivos, porque esto ocurrió hace pues, cerca de 55 años. Y para nosotros, para Felipe, que es mi hermano y mi socio en Peripecia, nuestra productora, buscar en el archivo, buscar historias viejas que tal vez se han contado, pero no de manera profunda, es como nuestra gran pasión. Hay un escritor colombiano que se llama Juan Cárdenas, hay una novela que se llama Los Estratos, en donde su personaje era un gran aficionado a los periódicos viejos y decía que llegaba a su despacho todos los días y decía algo así como café negro y noticias frescas de 1931, ¿no? Pues digamos, esa es como nuestra manera de empezar el día también, revisitando historias que ocurrieron hace 50, 60, 70 años. Y yo diría, por puntualizar, historias por desenterrar, que se han quedado empolvadas, que perdieron la actualidad, pero traerlas al presente para conocerlas nuevamente, pues hay infinidad de historias. Ahora, si como en este caso no es solamente el recuperarlas, el volverlas a contar, sino es el añadir elementos nuevos que en su momento no existían, pero que con el paso del tiempo han aparecido, pues nos permite volver a contar la historia, pero avanzando en ella, ampliando lo que realmente ocurrió y convirtiéndola ahora en actualidad. Ya hablaremos más adelante, pero lo que fue noticia en su momento, por unas semanas, desapareció completamente de los medios y a raíz de ese podcast ha vuelto a aparecer ya como noticia, no solo como alguien que ha contado, sino como una nueva noticia. Y de eso hablaremos ahora. Vale. Entrando ya en el podcast mismo, contadme algo de la preproducción, porque vale, encontrasteis la notita esta, pero claro, o sea, es impresionante la cantidad de testimonios que tenéis, o sea, de personajes. ¿Cuántas entrevistas hicisteis? ¿Cómo filtrasteis todas ellas? Porque todos sabemos no, pero que tú puedes hacer entrevistas para podcast y que la persona que entrevistas nos sirva. O que lo que te cuente esté muy bien, pero que tú no puedas meter ese corte en el podcast porque esa persona sabe mucho, pero lo cuenta fatal. Sí. Quería saber eso. Y luego, ¿cómo fue encontrar, por ejemplo, a Keith Morris, que debe tener 150 años, sí, casi. A Jeff Powell y luego quiero también saber, esto ya es un poco cotilleo, o sea, porque claro, contactasteis con la familia de Moore, que dijo que no. Bueno, y luego la historia de Clara, pero Clara va aparte. Vamos a hablar un poco más de estos secundarios tan increíbles, ¿no? Enrique Senior, Germán Navas, al que eligen porque no le gusta el fútbol, que me identifiqué mucho con él. Bueno, todos estos... ¿Cómo fue esa preproducción de
elegir todos los personajes, bueno, buscar a los protagonistas, entrevistarlos, ¿qué reacción tuvieron cuando, hola, que estamos haciendo un podcast, qué tal? Sí, o sea, lo primero fue cuando conseguimos plasmar toda la investigación, todos los personajes principales, secundarios que aparecían. Pues la primera pregunta es si estaban vivos o no. Por el paso del tiempo ya esto era la primera pregunta a resolver. Lo segundo es, bueno, ya tenemos un nombre, ya sabemos quién participó, pues hay que iniciar lo que nosotros llamábamos como la cacería, hay que iniciar por todos los medios, ver cómo podemos contactar. Y una vez conseguimos contactar, también pues por efecto de la edad, también sabíamos que por estado de salud, pues algunas personas no iban a poder estar en capacidad de hablar. Y esto nos ocurrió con uno de los protagonistas, pero con los otros que tuvimos la suerte de ubicar y de localizar, yo creo que entre la sorpresa de que le estemos llamando de Colombia, para el caso, por ejemplo, de Keith Morris, o de un tema de hace 50 años, pero de alguna manera fuimos muy bien recibidos, la gente estaba dispuesta a hablar. Creo que algo que conseguimos fue generar confianza inmediatamente, el llegar con la historia tan bien trabajada y el poder demostrar pues que no llegábamos simplemente a averiguar como algo, sino que ya traíamos un trabajo de fondo. Pues esto nos abrió la puerta a que la gente nos empezara a hablar, a contactar. Una de las estrategias que utilizamos y que la compartimos para quien quiera utilizarlo es que como teníamos tanto documento de archivo, pues habíamos localizado fotografías, notas que tenían que ver con ese personaje, que probablemente esa persona no lo sabía, y nuestra contrapartida por la entrevista era como un regalo, pues le hacemos llegar esta foto, le hacemos llegar este recuerdo, y esa ha sido una de las herramientas para entablar no solo la entrevista, sino ya un vínculo, una relación en la que hemos podido continuar hablando, creo que con la mayoría de los protagonistas o con las personas que nos han dado el testimonio. Vale, pero no me habéis contado con quién hablasteis que no sale. Con Danilo Castellanos, que era el dueño de la joyería. Ah. Él desafortunadamente estaba muy enfermo, hablamos con su hijo y es más, nos contó una anécdota. El robo del brazalete ocurre el 18 de mayo del 70 y ese día nace el hijo de Danilo, del dueño de la joyería. Y él cuenta en el escrito en el juzgado que no puede ir al nacimiento de su hijo y acompañar a su esposa por estar resolviendo este lío. Entonces su hijo nos cuenta eso y nos dice, mire, me encantaría que mi padre participara, pero está muy mal, tiene Alzheimer, en este momento no creo que pueda participar. Pero el resto de la gente que contactamos, exacto, todos participaron, incluyendo Clara Padilla, ¿no?, que es como la gran estrella de este podcast. ¿Y Keith Morris qué dijo cuando le llamasteis? Se sorprendió. Hombre. Keith Morris habla muy bien español, fue embajador en Colombia 2 veces, una en el 70 y otra en el 94. Pero en el podcast habla en inglés. Habla en inglés. Sí. Hicimos un primer intento en español, pero a pesar de que habla bien, digamos, era difícil de entender, ¿no? Me acuerdo que hicimos una entrevista muy larga, casi 2 horas en español, y después le puse un mail diciendo si podíamos repetirla porque había cosas que no se oían muy bien. Y me dijo, claro, te has dado cuenta que mi nivel de español es muy malo, ¿no? Entonces al día siguiente la repetimos en inglés. Perdona. Pero bueno, fue muy amable, digamos, para él también revivir esta historia. Yo creo que fue interesante y la verdad que estuvo muy bien. Y tuvimos suerte en respuesta. Pudimos contactar con todos los testimonios que nos propusimos y todos resultaron de mucho valor. Vale, entrando en el podcast, a mí el primer episodio, que claro, cuando llegas a un podcast, el primer episodio es el que te dice si te va a gustar o no te va a gustar. Si es muy friki como yo, te escuchas también el segundo y ya. Pero a mí el primer episodio me pareció magistral, se lo dije a Juan cuando lo escuché la primera vez, porque me parece que está muy bien pensado, porque hacéis un trabajo magistral de situar al oyente, el oyente de 2025, te voy a llevar a 1970. Y entonces tú estás allí y ves la tele en blanco y negro, esos programas de la tele que seguro que el presentador inglés iba con traje, sí, todo el mundo allí con traje, todo muy solemne, y es una cosa muy difícil porque para entender la historia hay que viajar en el tiempo a 1970, pero en el espacio, porque tú ahora, Juan ha venido de Colombia antes de ayer y ya está aquí, pero en 1970 viajar a Colombia era la excursión de tu vida. Para los ingleses aquello era
voy a decir el tercer mundo, pero es que era peor. Bueno, cuando van a México llevan el autobús, el conductor, la comida, los polvos del o sea, todo eso es como, ¿pero qué decís? Entonces, pero conseguís en ese episodio llevar a la gente a esa época, a ese espacio, y luego otra cosa muy difícil que está muy bien reflejado es el paso del tiempo, porque en la época que vivimos nosotros todo pasa muy rápido. Y allí todo pasaba más despacio, pasaba algo, nos enteraba la prensa, tardaban 3 días, llegaban. Entonces, o sea, ese primer episodio, no sé si vosotros lo planteasteis como, mirad, este es el tablero de juego y estas son las normas con las que vamos a jugar aquí, o salió así de digamos, contexto. con Juan y con Felipe estuvimos debatiendo mucho cómo debía arrancar el podcast, ¿no? Porque no queríamos arrancar, obviamente, contando el incidente, ¿no? Queríamos contar cómo empezar en otro momento. Y para quienes no lo han escuchado, el podcast arranca con un programa de televisión británico que se llamaba This Is Your Life. Esto ocurre el 18 de mayo del 70, el programa se graba el 6 de enero del 71, o sea, unos meses después, e invitan a ese programa al presidente de la Federación de Fútbol de Colombia de ese momento a que vaya y dé su testimonio y le rinda un homenaje a Bobby Moore. Entonces quisimos arrancar con eso, porque de alguna manera eso también reflejaba lo que significaba en Colombia en ese momento tener a la selección inglesa. Eran los campeones del mundo. Por primera vez en Colombia, el equipo inglés jugando 2 partidos amistosos en Bogotá, ¿no? Es más, yo recuerdo, hay un titular del Tiempo que ilustra muy bien, es un titular un poco rimbombante, pero ilustra lo emocionada que está la gente en Colombia. Decía, Colombia se viste de gala para recibir a los monarcas del fútbol. E invitaba a todos los que fueran esa noche al Estadio El Campín a llevar un pañuelo blanco para homenajear a los ingleses, quienes, pues, digamos, es como cuando vienen los parientes ricos del extranjero de visita, hay que sacar la vajilla buena, los niños se tienen que portar bien, tienen que estar bien peinados. Es que eso es una cosa que está muy bien contada en el podcast, porque igual que los ingleses llegan a México o a Colombia y aquello les parece en plan, ¿qué es esto? O sea, estoy aquí en la jungla. Para los colombianos llegan los ingleses y es como, es lo que tú dices, ¿no? Madre mía, qué honor. Bienvenido, Mr. Pero Marshall. ¿cómo vamos a acusarle de robo a este señor? O sea, no, nosotros estamos equivocados. O sea, quiero decir que si le hubieran pillado con el brazalete, probablemente le hubieran justificado también, ¿o no? Sin ninguna duda. Entonces hay como un complejo de inferioridad por parte de Colombia y un complejo de superioridad de los ingleses, obvio, que han tenido siempre, pero que quiero decir Y que, como esa que presión, siguen teniendo por otro lado, pero bueno. esa presión de que tenemos que agradar, ser buenos anfitriones. Que no se vayan a enfadar. Que no se vayan a enfadar, que se lleven una buena imagen de nuestro país, que nada vaya a fallar, Sí. ¿no? Que no haya ningún escándalo. Bueno, Sí. pues algo les falló. No, pero que en ese episodio está muy bien para esto. Luego, los personajes secundarios, no. Quería hablar también de, volviendo un poco para atrás, cuando habéis visto la coproducción con Juan, esto es una pregunta más técnica, ¿cómo lo habéis organizado? ¿Cómo habéis repartido como la propiedad intelectual del podcast, ¿no? Un poco la parte como de negocio que hay detrás de las coproducciones, porque yo creo que estamos en un momento de la industria que probablemente el futuro sean coproducciones así, de empresas que están en un lado del Atlántico, en otro, o en coproducciones europeas, porque como todos sabemos cada vez hay menos fondos y hay que aunar ahí esfuerzos. Entonces esta parte un poco más técnica de la producción. Mira, cuando encontramos esta historia y decidimos contactar a Juan, nosotros somos unos seguidores de la no ficción desde el minuto 1. Digamos, la no ficción para nosotros ha sido un gran referente y creo que hoy es una de las productoras de podcast más importantes de América Latina. Nosotros habíamos escuchado un podcast de Juan, un periódico de ayer, tenían un episodio que se llama El Tragamonedas de Gregorio, que yo no sé si tú lo has escuchado, pero a mí ese podcast me encantó y siempre lo hablamos como un podcast referente. Entonces, cuando dijimos con Felipe, contactemos a Juan de la no ficción, pues sabíamos que necesitábamos un socio en Colombia, ¿no? Porque mucha de la reportería se hacía allá. Juan rápidamente nos respondió, rápidamente nos pusimos de acuerdo en cómo, digamos, repartir el trabajo, en que el 50% de la IP fuera de la no ficción, 50% de peripecia. Y bueno, fue un trabajo largo, a distancia. Después tuvimos la suerte que Juan vino a un evento de podcast el año pasado. Aquí pudimos trabajar en Barcelona una semana, digamos, como terminando de afinar el guión. Juan es un gran editor, ¿no? Entonces le pasábamos los guiones y la mano de Juan en el guión se ve. Se notaba. Porque es un guión que fluye, que está pensado muy bien para audio.
el trabajo de diseño sonoro que lo hace el equipo de la no ficción, el trabajo de redes, de marketing. Entonces creo que nos complementamos muy bien. Sí, yo diría que cuando nosotros teníamos en nuestras manos esta gran historia, lo primero que supimos que tenía que ser muy bien contada. Y éramos conscientes de nuestras limitaciones. Esta historia contada por nosotros dos, pues no íbamos a hacer justicia ni con la historia ni con Clara Padilla, con quien sabíamos que debíamos pues estar a la altura y que el podcast fuera con el máximo nivel de profesionalismo. Así fuera el primero, queríamos hacerlo lo mejor que pudiéramos. Y ahí fue clave entonces este asocio con la no ficción, que aportaba toda esta parte, y ese es el resultado que hemos tenido. Es que Juan, bueno, ya no te vamos a hacer más la pelota, No, Juan. Juan aquí, es un crack. O sea, por favor, ya está bien. Otra pregunta ya de tal. ¿Cómo conseguisteis todos los cables y la documentación confidencial? Porque es que lo contáis como, hola, ¿qué tal? ¿Me dan los cables del Foreign Office que los vamos a contar en un podcast? Mira, ahí hay una ley de documentos públicos en el Reino Unido que establece, antes eran 30 años, ahora son 20, que pasados 20 años de la creación de un documento público, ese documento debe ser, de un documento privado, perdón, como un cable diplomático, ese documento debe ser público a los 20 años. Y bueno, hay todo un sistema en el que uno debe mandar, digamos, como la documentación, para qué lo quiere, para qué lo va a usar. Y fue como varias semanas de estar buscando en ese archivo esa documentación, de pedirlas, digamos, hay que pagar según la cantidad de páginas que tenga cada documento. Entonces fue como meternos ahí semanas enteras al archivo, a enviar peticiones de documentación, y ahí logramos tener 400 folios de cables diplomáticos que detallan minuto a minuto la estrategia diplomática del gobierno británico para lograr la liberación de Moore. ¿Sabíais que había cables antes de empezar a entrevistar o os lo dijo alguien que entrevistasteis? No, sabíamos que había cables porque en una nota publicada en el Guardian más reciente, digamos como en el 90 y algo, mencionan un cable del gobierno de ese momento. Entonces nos imaginábamos que había muchos más, que no era el único cable. Pero no 400. Pero no 400. Y 400 detallados, o sea, de los cables del primer ministro inglés al presidente de Colombia, del canciller británico al canciller colombiano, donde relatan la presión que ejercían las oficinas de inteligencia de Colombia en los jueces, cómo se evitó que tomaran unas huellas dactilares que al final no se hicieron. Bueno, era como encontrar esos cables, fue como una maravilla de contenido, ¿no? Detallado minuto a minuto de qué fue lo que se hizo para lograr la liberación de Moore. Y sobre todo la estrategia de desprestigiar la voz de Clara Padilla. Bueno, eso hablaremos luego, porque eso... Sí, exacto, eso es un tema. De todos modos, mira, si esto pasara ahora lo perderíamos porque estaría todo escrito en mensajes de WhatsApp o llamadas de teléfono y no podrías recuperarlo. Sí. Entonces, esto es la magia, porque además un cable parece como mucho más misterioso. Sí. Vamos a hablar de Félix de Bedut, que yo sé que para la gente que es colombiana es muy conocido, yo no le conocía de nada, le conocí en el anterior podcast de Juan. Juan, no sé por qué no está sentado aquí, porque que se llama El sueño de la hormiga, que a mí me gustó mucho. Yo, personalmente, como oyente y crítica de podcast, siempre defiendo que la persona que cuenta el podcast es mejor que haya estado involucrada en la investigación o en la escritura del guión y tal. La primera vez que escuché a Félix de Bedut en El sueño de la hormiga, dije, este señor, o sea, obviamente es un narrador, pero lo hace muy bien y te consigue transmitir y tal. Y aquí en El capitán y el brazalete de Esmeraldas es que te lo cuenta que estás ahí pendiente de cada palabra. Yo encuentro que cuando se trabaja con alguien que no ha estado como inmerso en la investigación o en la escritura, a veces esa narración queda muy leída, porque llegan al estudio, leen el guión y queda un poco, te lo estoy leyendo y tal, pero Félix transmite mucha emoción. Entonces, quería saber primero, cómo fue la decisión de que narrara él y no narraras tú, o yo qué sé, o un futbolista famoso de Colombia o algo así, y luego cómo ha sido el trabajo con él. Sé que él vive en Miami, ¿no? Grababa desde Miami y le dirigíais desde aquí, le dirigía Juan, o sea, todo ese proceso... Mira, contar con Félix para nosotros fue una pregunta antes, ¿escribisteis el guión sabiendo que ya le iba a narrar Félix? No. Vale. No, el guión estaba escrito sin saber quién sería el host. Digamos que pensamos en Félix porque ya había trabajado con Juan en el podcast de La Hormiga. Sabíamos que Félix es además muy futbolero, es muy aficionado al fútbol. Entonces esta historia, digamos, sabíamos que le iba a gustar. Lo contactamos, le mandamos como un pitch de un par de párrafos en donde le explicábamos de qué iba la historia y de una dijo que sí.
O sea, ni siquiera preguntó cómo ni nada, dijo que sí. Y entonces ya con los guiones escritos, hacíamos unas videollamadas en donde él estaba en Miami, en un armario ahí con un micrófono, Juan en Bogotá y nosotros desde Barcelona, e íbamos entre los tres, digamos, un poco dando algunas indicaciones de la grabación, pero Félix es muy bueno narrando, ¿no? Entonces, digamos, él corregía algunas cosas del guión, cambiaba algunas palabras, hacía énfasis en cosas en las que él creía que había que hacer énfasis. Y bueno, fue una suerte trabajar con él. Digamos, él tiene muchísima experiencia, lleva muchos años trabajando en radio, en televisión. Y bueno, le apasiona el fútbol y qué mejor voz para contar esto que él. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo con Félix. Yendo un poquito más interior, una vez que grabasteis y montasteis los episodios, hicisteis el primer montaje de audio, ¿tuvisteis que regrabar alguna vez con Félix? O sea, porque esto a mí me pasa en los podcasts que hago, que lo grabas bien y cuando lo escuchas señalas que regraben este trozo que no ha quedado bien. Sí, alguna vez vimos que era necesario regrabar para mejor claridad y Félix súper dispuesto siempre. ¿Está contento con el resultado? Está feliz, ¿no? Está feliz con la reseña que hiciste en Sonograma. Pues el año que viene le traemos aquí muy bien, con él. Muy bien, hay que traerlo. Sí, es más, nos tocó regrabar una vez porque inicialmente el episodio 4, después lo convertimos en episodio 4 y 5, vimos que quedaba muy largo, ahí le dimos ahí un poco un giro al guión y nos tocó regrabar eso nuevamente. Muy bien. Una cosa más. En este podcast hay una cosa que a mí me llama la atención como oyente de podcast, bueno, en español y de España, que es que no dobláis los cortes de los entrevistados en inglés, sino que lo que hace Félix es como parafrasearlos, ¿no? Y a mí esto me llama mucho la atención porque en España yo eso lo haría, pero aquí la gente, las productoras en plan, no, tiene que ir todo doblado porque la gente luego... Entonces no sé si es porque se da por supuesto que el público al que os dirigís en Colombia todo el mundo habla inglés, o preferís parafrasear, o no hay como tradición de doblar. No, bueno, eso fue un punto que nosotros discutimos. Sabíamos que parte de nuestra audiencia hablaba inglés y que iba a valorar mucho la esencia del relato original, ¿no? El acento, los términos, pero también éramos conscientes que había otra audiencia que a lo mejor no iba a poder disfrutar o aprovechar, y por eso consideramos que la mejor opción era parafrasear en voz de Félix justo la declaración que habían dado, de manera tal que la persona no se iba a perder, sino que siguiendo a Félix iba a seguir el hilo de la historia, salvo un audio que decidimos intencionalmente no traducir ni parafrasear, que es el audio con el que se cierra el capitán del brazalete de Esmeraldas, que es la voz de Clara Padilla dirigiéndose a la audiencia del Reino Unido. Que es cuando no sabes que vas a llorar y lloras. Ahí en ese, es el típico recurso sentimentaloide, no, pero está muy bien. Pero fue un debate que tuvimos, es que decíamos, perder la voz de Keith Morris, ¿no? No, hay que dejarlo. No, era como, no... No, a mí me gusta mucho, a mí como oyente me gusta mucho esa decisión. Vamos a ir allá al tema, uno de los temas que es Clara, que es como el personajazo, pero lo dejáis ahí para el final. Además, estás tú escuchando el podcast y dices, la vendedora habrá muerto, yo qué sé, no habrá querido participar, y de repente aparece en el último episodio fulgurante, todo un personaje, habla que te la quieres llevar a casa, y bueno, no sé si lo ha escuchado todo el mundo, no voy a decir nada, pero bueno, al final lloras. Entonces, ¿cómo fue contactar con Clara y cómo fue la decisión editorial? Porque podíais haber empezado por ella, o que contar la historia desde su punto de vista, o que la contara ella incluso, no sé. Pues con calma. Contactar con Clara fue, creo que lo más sorprendente que nos pasó con este podcast. De hecho, debatimos en algún momento si incluir esa historia de Searching for Clara, de la búsqueda de Clara, dentro de este podcast. Finalmente decidimos que preferíamos darle toda la atención, toda la luz a su relato y evitar distracciones, y por eso decidimos no incluirlo, pero hoy vamos a contarlo aquí por primera vez, una síntesis de esta historia, cómo fue. Nosotros partimos de simplemente un nombre y un apellido, y la primera acción que hacemos es contactar, escribir a todos los perfiles de Claras, Claris, Claritas, Padillas que existían,
es decir, una estrategia masiva, de bombardeo masivo. Y no solamente eso, sino que en aquellos perfiles que nos permitía ver su red de contactos, pues a todos ellos que también tenían el apellido Padilla, posibles hijos, primos, Un poquito sobrinos, acoso. Total. disparamos a todos, recibimos algunas respuestas diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, no sé de qué me están hablando. ¿Es usted un príncipe de Kenia? Déjeme en paz. ¿Esto Déjeme qué en paz. tiene que ver? En un momento llegamos a contactar a la primera persona que sabíamos que físicamente había estado con Clara en los años 70, que fue el procurador, un personaje que estuvo en ese momento, hoy un abogado, un político muy reconocido. Y cuando llegamos a entrevistarlo, pues llegábamos con la emoción, pero a la vez con el miedo de preguntarle por Clara. Y el miedo era que nos fuera a decir que Clara había muerto. Y efectivamente eso fue lo que nos dijo. Nos dijo, Clara ha muerto. Y ahí, pues inevitablemente, pues dijimos, hasta aquí llegó la búsqueda. De alguna manera quisimos o autoengañarnos o persistir y creer que podía ser un fallo de memoria. Y dijimos, sigamos, bien sea para confirmarlo o la muerte de Clara o el fallo de memoria de esta persona. Y además de la búsqueda masiva por perfiles, otra de las cosas que hicimos fue búsqueda en prensa de esa época. Y en esa época las familias clase media acostumbraban publicar nacimientos, bautizos, ingresos hospitalarios, viajes, bodas, defunciones. Y eso nos permitió crear todo el árbol de la familia de Clara. O sea, sabíamos cuántos primos tenía, hermanos, dónde se habían casado, cuándo nacieron. ¿Visteis una pared? Teníamos la pared. Sí, teníamos la pared. Y cuando llegamos a las esquelas por el fallecimiento del padre de Clara, pues ya sabíamos que todas las personas que aparecieran necesariamente estaban vinculadas con la familia. Seguimos escribiendo a todas las personas por nombre y apellido que encontrábamos, y una de ellas nos respondió y nos dijo, efectivamente, mi familia era familia de la familia de Clara, era amiga de la familia de Clara. Yo compartí con ella de niña, pero no he vuelto a tener vínculo. Sin embargo, mi hermana es posible que sí tenga una relación más cercana. Mi hermano me manda ese pantallazo de esa conversación en WhatsApp, o creo que era en WhatsApp, la recibo, y al ampliar la foto de esa señora que respondió, estaba ella y su hermana, y yo la reconozco inmediatamente. Digo, esta persona yo la conozco, y coincidía con el apellido, y resultó ser la hermana, profesora mía de colegio durante, Bueno, por favor. durante 5 años. Y entonces la llamaste. Y entonces la llamamos. No Ese te vas mismo a día- creer para qué ese te mismo llamo. día- Sí. Ese mismo día la llamamos y ella nos dice, nos confirma lo opuesto, la versión opuesta nos dice, Clara está viva, está con un proceso de enfermedad, pero no tengo un contacto reciente, sin embargo puedo darles una información, y es que 2 sobrinos de Clara también eran estudiantes de mi colegio y eran prácticamente del mismo año. Entonces, resultó que compañeros míos del colegio con los que me crecí, jugué fútbol, éramos del equipo, pues ya estábamos conectados. Hablamos con ellos, ya había una confianza ya de conocernos de mucho tiempo, y ellos nos compartieron todo lo que ellos sabían, pero nos aclararon que pues Clara estaba con un proceso de enfermedad y un tratamiento agresivo, y que no veían conveniente revivir una historia del pasado que le había producido mucho sufrimiento en estas circunstancias. Lo entendimos plenamente, no persistimos, paramos, y ahí ya dimos por cerrado que no íbamos a hablar con Clara. Porque cuando os dijeron que estaba muerta dijiste, sí, aquí vamos a persistir. Exacto. Pero ahora que está viva lo vamos a dejar nos aquí. dijimos, vamos a confirmarlo. Cuando nos dijeron, no, aquí no conviene, comprendimos perfectamente y sabíamos que, pues, que no. Pero llamasteis al procurador a decirle que estaba equivocado. Creo que se Sí. enteró después. Ah, Se vale. enteró después. Al escuchar el podcast. Se enteró después. Y nos dijo, no conviene contactar con ella, lo aceptamos, pero seguimos hablando con su familia. Hasta que un día recibimos un mensaje que era, Clara quiere hablar. Ellos le habían compartido nuestro trabajo y Clara quería hablar. Entonces, ese fue el momento más emocionante de todo este proyecto. Conseguimos hablar con Clara a través de su hija, que nos ha ayudado mucho. Hablamos unas 3 o 4 veces con ella.
¿Ella estaba en Miami? Ella estaba, No, ella Nueva- estaba No, en una ella ciudad vive en Carolina del Norte, Ah, en Carolina del un Norte, pequeño pueblo por allá perdido en Estados Unidos. Y sí, ahora que Felipe decía ese día que recibimos el mensaje, yo me acuerdo, estábamos los dos juntos, de llamar a Juan en videollamada y decirle, Juan, tenemos a Clara, la hemos encontrado, ¿no? Algo que parecía completamente imposible. Y bueno, ahí Felipe termina con... No, y de hablar con Clara, y termina con esto, nuestra mayor satisfacción con este proyecto es que conseguimos intermediar entre Clara y la contraparte, es decir, con el biógrafo, el que podía sí, representar la voz de Bobby Moore. Bobby Moore ya falleció hace muchos años, y que le confirmara a la contraparte su total inocencia, y para ella fue, aunque ella siempre ha defendido la misma versión, siempre ha defendido su inocencia, nunca fue creída, ni en su momento ni ahora. Si uno revisa los comentarios de videos recientes que cuentan la historia, los colombianos dicen qué vergüenza lo que nos hizo hacer, nos hizo quedar muy mal, ha dañado la imagen del país. O sea, ella nunca se le creyó, por lo tanto, eso para ella fue muy reconfortante. Y dos, ella nos pidió que ella quería dejar en voz grabada el mensaje para Colombia, pero también para el Reino Unido. Y por eso es que ese último audio Es en termina. inglés. Sí. Y decidisteis dejarla al final para que contar primero la historia y que luego la gente supiera dónde iba. Es verdad que ese contraste está muy bien. Para mí el brazalete aquí, el de Esmeraldas en el podcast, es como un McGuffin, ¿no? Porque realmente da igual dónde esté el brazalete. ¿Habéis averiguado dónde está el brazalete? Sí, pero no hemos podido saber dónde está. No, pues. Pero no, es un poco como si alguien ha escuchado el podcast de Patrick Radcliffe que se llama Winds of Change. Es un podcast que va de intentar saber si una canción que los Scorpions tienen, Winds of Change, era un encargo de la KGB. Y entonces Patrick Radcliffe, que es un periodista del New Yorker, monta todo un podcast intentando saber eso. Al final da igual, porque es como toda la historia, ¿no? Y aquí, en realidad, el brazalete es un poco lo de menos. El podcast va de cómo era Colombia hace 55 años, cómo eran las relaciones diplomáticas, cómo era el mundo del fútbol, que es patético, que no ha cambiado nada, pero este es otro tema. Y cómo se trataba a las mujeres, ¿no? Yo lo he escuchado 3 veces y al final digo, es que han cambiado tan pocas cosas. Y quería hablar del papel de la prensa entonces, porque es una cosa muy loca. O sea, yo tengo aquí apuntado, porque en mi escucha número 3 apunté las cosas que decía la prensa de Clara, donde tengo muy atractiva, elegante, de bonita cara, de verdes ojos, graciosa, de fácil y agradable conversación, en inglés y en español. No se imaginó que su figura apareciera de manera tan destacada en los periódicos ingleses. Esto era lo más bonito que le decían, porque luego todo el resto era, ¿cómo te atreves a decir esto? No sé qué, un maltrato increíble. Y yo pensaba, en un momento de ingenuidad que me duró 30 segundos, pensé, bueno, esto ahora no pasaría, pero es que pasaría exactamente igual, ¿no? Entonces, pues esto, el papel de la prensa entonces y el papel de la prensa ahora creo que es una cosa que queda, o sea, que sin decir, mirad lo que hacían entonces, siguen haciéndolo igual, cuando tú lo estás escuchando lo piensas. Mira, además era la prensa colombiana, era la prensa inglesa, era exacto, la prensa española, sí, que dices, sí. nosotros a qué decimos nada aquí. Sí. Mira, era Clara contra el mundo, ¿no? La prensa, digamos, el abogado de Moore, cuando ocurre el tema, la embajada sale rápidamente a conseguir un abogado a Moore y consiguen el mejor abogado penalista que había en ese momento en Colombia, un exministro de justicia, un abogado, digamos, muy respetado. Y en los cables diplomáticos hay varias veces en las que el abogado dice, miren, tienen que entender una cosa, y es que en un proceso penal lo que más importa es la opinión pública. Tenemos que tener a la opinión pública a nuestro favor. Y si uno revisa toda la prensa de la época, uno lo entendería en la prensa británica que estuviera del lado de Moore, pero también de la prensa colombiana, todos están a favor de Bobby Moore y desprestigiando a Clara Padilla, como lo acabas de leer ahí, ¿no? Digamos, para reseñar que Clara había hecho una denuncia, decían, Clara Padilla, joven bogotana de bonita figura y sonrisa agradable, denunció al jugador Bobby Moore, respetado capitán inglés, ¿no? Entonces, los editoriales de esa época son, digamos, acusando a Clara, diciendo que deberían haberla demandado por la injuria que estaba cometiendo. Entonces, digamos, el gobierno colombiano, las agencias de inteligencia de Colombia de ese momento, obviamente el gobierno británico, la prensa, todos a favor de Bobby Moore y a favor de la versión de Bobby Moore y en contra de Clara Padilla. Mira, yo he traído acá, esto es muy diciente, en ese momento en el Reino Unido había elecciones. O sea, el primer ministro británico
sabía que su suerte electoral dependía en buena parte de cómo le fuera al equipo inglés en el Mundial. La final del Mundial era creo que el 2 de junio y las elecciones eran una semana después. Entonces, claro, tener a su capitán detenido en Bogotá era un gran lío, ¿no? Esta es la edición del Daily Mirror del 27 de mayo del 70. Quien está aquí en esta foto es Clara Padilla, con un titular a página completa. Y quien está acá es el primer ministro y el candidato conservador. O sea, las elecciones quedaron aquí en un pequeño recuadro y la foto y el titular de Clara era lo que ocupaba la portada, ¿no? Entonces Clara pasa de un día a otro a ser una persona completamente desconocida que iba a su trabajo ese día como cualquier otro día a esto. A tener la furia de todos los hombres, porque esto es otra cosa de este podcast, que es un podcast que hay presencia mayoritaria de hombres. Si no me equivoco, salen dos voces, Clara y la de Victoria, que es la hija de Alfonso Senior, Sí. Que eso también refleja una época. ¿Lo pensasteis en el momento de hacer el podcast? O sea, quiero decir que no puedes meter más mujeres porque todos los testimonios del momento, pero que decimos la prensa, pero que al final son señores. Sí. No, o sea, esto refleja la época. La única mujer en esta historia era la joven dependienta, pero esto era el mundo de futbolistas, políticos, abogados, jueces, periodistas. Y cuando fuimos a recuperar los testimonios, pues claramente nos encontrábamos que solo había una mujer. A la hija de Senior fue por defecto, por no poder tener a Alfonso Senior, que ya había fallecido, y ella fue la que nos pudo contar esos días en su casa, cuando Bobby Moore desayunaba, dormía en la habitación Bueno, de su hermano. Es que, o sea, porque el podcast tiene un poquito de Evasión y Victoria, un poquito de Ocean's 11 y un poquito de costumbrismo, o sea, porque lo de Bobby Moore, llegando con los dos policías, a los que llamaba Pepe y Paco, Sí, aunque se sí. llamaran como fueran, Sí. emborrachándolos en sí. su cumpleaños, que se levante, que estén los policías durmiendo la mona en el salón, sale a correr, y yo lo escuchaba y decía, pero bueno, o sea, esto... ¿Pero qué es esto? Toda esa historia es muy loca. O sea, Muy tiene loca. mucho, que es una cosa que del podcast también tiene, que no es que sea humor, y además Félix de Bedut es muy serio, pero es verdad que él lo cuenta con sorna y está bien, pero es verdad que tiene como esos momentos de desahogo, ¿no? Que todo parece un poco, en España decimos como de la escopeta nacional, que son Sí, las pelis sí, de sí, Berlanga, sí. ¿no? Pues ese rollo que dices, ¿qué? O sea, todo esto... No, y está en arresto domiciliario, pero ahora se va a correr, y ahora se va a comer a no sé dónde, y ahora se va... Todo esto es... Pero es verdad que no hay mujeres, claro que no... Y el trato hacia la mujer era evidentemente, clarísimamente machista, para retratar una de las versiones que circuló, y aquí en España, es que ya dieron por hecho que a lo mejor era la misma que cuando los Ah, toreros sí. españoles iban a hacer la gira, La conocían como la estufita. La estufita. Bueno, es que eso es... Sí. Y dijeron, igual es la misma, o sea, que esta no hay que creerla. O se decía, no, esta es una pobre joven enamorada de este tío tan guapo, tan apuesto, y es una pobre enamoradiza y simplemente está obsesionada, y eso no tiene mayor relevancia. Y era el enfoque de la prensa, que probablemente de otras formas continúe. Bueno, como habéis contado, habéis vendido los derechos para la versión audiovisual. Esto es una pregunta, bueno, primero, si estáis contentos, obviamente sí, os lo esperabais. Y os los han comprado, bueno, yo como trabajo en esto, para, no te está claro, para hacer un documental, para hacer una película, para serie, para... No, estos derechos, digamos, la opción de compra de estos derechos son solamente para adaptación audiovisual de serie. Los derechos de documental no los hemos quedado nosotros. Y sí, la verdad que... pues, Serie de ficción. Sí, la verdad que para nosotros ha sido como una gran noticia. Siempre hablamos con Juan que en este momento, digamos, de la industria del podcast, creo que esa es una fuente de monetización, digamos, muy importante, ¿no? Que historias como estas, que se pueden, digamos, producir primero en un podcast, probar, digamos, también el éxito de la historia y después convertir a serie o a película, pues claramente es hoy una gran fuente de monetización, y ahí un poco le apuntamos nosotros a buscar historias, digamos, como estas que puedan, digamos, también pasar al audiovisual. ¿Cómo se ha recibido en Colombia? O sea, porque en España, bueno, yo le he hecho publicidad, pero bueno, en Colombia entiendo que es una historia que ha tenido más repercusión. ¿Y en Inglaterra? Yo ahí contaría tres cosas. Uno, en Colombia muy bien, o sea, a nivel de medios de comunicación, de repercusión, en programas muy importantes, tanto de política, actualidad como de fútbol.
muy buenos comentarios. O sea, creo que conseguimos lo que nos proponíamos. Al ver los comentarios es como la constatación de que el efecto que queríamos lograr contando la historia de Clara está, y creo que la mejor síntesis o el resumen del podcast está en los comentarios que ha puesto la gente, tanto en YouTube como en Spotify. En España hemos tenido también una muy buena aparición en medios de comunicación, que no nos lo esperábamos. Y en el Reino Unido pasó una cosa que nos sorprende todavía, y es que publicamos el podcast, tuvo acogida o tuvo algo de repercusión mediante un artículo que publicó el Guardian haciendo referencia al podcast, y 1 o 2 días después de que se publica ese artículo, puede ser por azar, pero nosotros creemos que no, el Daily Mail, este mismo periódico que en su momento se encargó, liderado por Jeff Powell, es decir, por el periodista más cercano y más representativo, inició una campaña de recolección de firmas en el Reino Unido para nombrar ahora sí a Bobby Moore como caballero, Sir Bobby Moore, y para enaltecer la figura de Bobby Moore. Y queremos creer o suponemos que está relacionado. Vamos a creer como Sí. cuando no creísteis que Clara estaba muerta, Eso vamos es. a creer que ha sido No, por pero vosotros. además es un tema relevante porque varios de sus compañeros del 66 sí recibieron Sí. el título de Sí, Sir, eso lo contáis en Sir el Bobby podcast. Charlton, por Sí. ejemplo. Bobby Moore no, y se dice que, entre otras cosas, se debe al escándalo del brazalete y que por eso nunca tuvo el título de Sir. Entonces, bueno, ahí están ahora recolectando firmas, a ver si se lo dan. Vamos a ver. ¿Y la familia de Bobby Moore qué os dijo? Mira, nos contactamos con la hija de él, le explicamos de qué iba la historia, y en un par de líneas muy diplomática y muy amable ¿Muy nos inglesa? dijo, y muy inglesa, que ella en ese momento tenía 5 años, no recordaba nada y no tenía nada nuevo que agregar, que nos deseaba muchos éxitos en nuestra historia Bueno, y ya está. bueno. Bien. Bueno, Sí. Tengo ya 2 preguntas para terminar. Tengo 3. 1. ¿Había un ludópata en la selección inglesa? 2. ¿Quién era el tercer futbolista? Y si creéis que Bobby Moore robó el brazalete o no. Yo digo que sí. Mira, de las 3 preguntas, si no han escuchado el podcast, se enterarán que el brazalete no fue la única joya que se perdió. Por eso pregunto lo No. del ludópata. Hubo otras cosas que desaparecieron en México y en Colombia. Bobby Moore escribe sus memorias del Mundial del 70 y cuenta una anécdota que ocurrió en Ecuador. Inglaterra viaja a Ecuador también después de estar en Colombia, y esto también ilustra un poco lo distinto que era un poco en ese momento. Cuando están en Quito, Alf Ramsey, el entrenador inglés, era un gran aficionado al cine y lleva a todo el equipo a un teatro en Quito a ver una película, pero la película estaba en español, entonces pues salen del teatro a buscar taxis para que los lleve al hotel, y mientras que están esperando taxis, los jugadores empiezan a sentir como manos en los bolsillos de carteristas ecuatorianos que los están robando, y al final se enteran de que no, que era una broma de Bobby Moore y Alan Ball, otro jugador, haciéndose pasar por carteristas que estuvieran robando a los otros jugadores. Pero bueno, hay más cosas que se pierden en ese viaje, ¿no? Hay un reloj Omega que desaparece días antes en México cuando un joyero va a visitar al equipo inglés para ofrecerles joyas a precios de mayoristas. Entonces, bueno, en el podcast descubrirán ahí las otras cosas que se perdieron, y del brazalete no sabemos nada, no sabemos dónde esté. Y ¿Crees que lo robó o que no lo robó? yo creo que sí. Mójate, si no está aquí No, Bobby no, Moore. yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos, será imposible comprobarlo, pero yo creo que sí. Además, te vamos a dar un adelanto ahí de tal vez un nuevo episodio que vamos a hacer. Y es que hay 2 testigos de esto. Sí, Clara y el vendedor. Clara Padilla y el vendedor ambulante, Sí. que se llama Álvaro Suárez. Era un vendedor de esmeraldas que ese día, por casualidad, pasaba por ese hotel. Encontrar a un vendedor ambulante de hace 55 años que por casualidad pasaba ese día. Pues habéis encontrado una muerta, ya podéis encontrar lo que sea. Pues mira, hace una semana No. recibimos un mensaje por Instagram a una story que publicó Juan de una chica llamada Liliana Suárez, que resultó ser la hija de Álvaro Suárez, Bueno, que nos dice que su padre está vivo, que recuerda con detalle lo que ocurrió ese día y que lo podemos entrevistar, que está dispuesto a dar su testimonio.
Bueno, es que habéis tenido una suerte increíble, ¿eh? El sábado pasado... Tócame, dame un poco de suerte. El sábado pasado lo entrevistamos. Bueno, aquí primicia, pues ya. Primicia, sí. Bueno, ya tengo otra pregunta más. Bueno, el éxito de vuestro primer podcast es como el de esos novelistas que llegan al top ventas con su primera novela. Ahora tenéis un poquito de miedo con los siguientes proyectos y ¿cuáles van a ser? ¿Os he metido yo miedo? Bien. No, la verdad no. Tenemos, o sea, nos preguntas por contenido, pero creo que nosotros en este momento estamos haciendo dos reflexiones. Una es cómo queremos ubicarnos en esta industria, es decir, cómo queremos, con cuidado, hacia dónde queremos dirigirnos, qué estilo de productora queremos ser. Y ya estamos, digamos que avanzando en esa toma de decisiones. Esa es como la primera decisión estratégica que queremos. Y ya en cuanto a contenido, te compartíamos antes que veníamos trabajando en lo que nosotros llamamos 2 historiones, que tuvimos que aparcar por encontrarnos con esta que necesitaba toda nuestra atención, pero ahora será el momento de recuperarlas, de recuperar mucha entrevista, mucho trabajo que ya venimos avanzando y de hacer algo similar. Así que ya veremos. Y por último, ¿qué recomendación de podcast nos dejáis? Para escuchar, ¿eh? Lo que habíais hecho vosotros. Mira, de nuevo, repito, Tragamonedas de Gregorio, que yo creo que es un podcast de hace 10 años, más o menos. No, menos. O bueno, 6 años, que el personaje que encuentran para esa historia es maravilloso. Es un ex banquero bogotano, de la élite bogotana, que, si escuchan el podcast se enterarán por qué, termina yéndose a vivir a un pueblo perdido en Estados Unidos a administrar un pequeño casino, tragamonedas. Pero, digamos, de nuevo, la historia va más allá de eso. Esa historia cuenta, digamos, una realidad política, económica, social de Colombia. Y bueno, para mí ese es una gran historia. Tú mencionabas ahora Wind of Change, digamos, como un referente. Con Juan y con Felipe siempre mencionamos a Wind of Change como una muy buena inspiración para el brazalete de Esmeraldas, porque, digamos, hace más o menos lo mismo, ¿no? Del brazalete con la canción de Scorpions. Entonces, bueno, yo diría que esas 2 recomendaciones. Bueno, y El sueño de la hormiga, y DMG. ¿Te he puesto en un compromiso? No, diré que de los podcasts recientes han sido a raíz de la nominación a los premios Produ y no había escuchado ninguno de los otros. Entonces dije, voy a oírlos. Y 2 de ellos me han encantado, me han parecido fantásticos. Uno es La segunda muerte del dios Punk. Está muy bien. Es un podcast argentino, me encantó. Y el otro es también argentino y producido por Sonoro, que es Skybound, los Bajes de la Muerte. Yo Skybound a mí ese tema me llegó y creo que son 2 grandes producciones. La historia está bien, pero Leonardo Sbaraglia, que es guapísimo, lo hace regular. Recomiéndanos tú 3 podcasts que sí o sí hay que escuchar. ¿3? Pues mira, os voy a recomendar uno que se llama Mi Divo, que es un podcast mexicano sobre Juan Gabriel. Es increíble, sobre Juan Gabriel, que yo me sonaba, pero es más, me sonaba que era un cantante, pero cuando lo busqué en internet, la cara que yo tenía de un cantante no era ese cantante. Y es un podcast que se llama Mi Divo y es un podcast sobre raíces. Es un podcast buenísimo porque es la historia de él, pero también la historia de la narradora y sobre Ciudad Juárez. Y sobre lo que significa vivir en un sitio y luego emigrar y cuando tú eres el que emigras y gentrificas. Es un podcast fabuloso. Humo, que es Murder in Silence en El Salvador, que es un podcast salvadoreño sobre la situación en El Salvador, que ha ganado este año el premio Gabo y ha ganado un Ondas. Es un podcast fantástico, muy duro. Y bueno, y uno que en lo que he hecho yo, voy a recomendar Sin Control, el universo de Javier Milei, las 2 temporadas que hemos hecho con El País Audio en coproducción con Anfibia. Porque Milei lamentablemente no se acaba nunca. Da para tercera temporada. Sí, probablemente para tercera temporada. O sea, serían mis 3 recomendaciones. Yo añadiría La familia correcta para entender la realidad. La familia correcta también. Pero bueno, era para que tuviera algo que ver con Latinoamérica. También, es que La familia correcta también lo he hecho yo. Me parece ya un poco abusar. No sé si alguien tiene una pregunta o algo. A todos os da vergüenza. ¿Sí?
¿Alguien lo ha escuchado? Ah. ¿Y nadie tiene una pregunta, ni una curiosidad, ni nada, de nada, de nada? Yo sí. Ahí te espera que te den el micro. Una curiosidad, porque lo tengo a medias, y es que me impactó, estoy ahí mejorando mi inglés, y toda la vida diciendo Bobby Moore, y en realidad no se dice Bobby Moore, sino Bobby Moore. Y eso me dejó cao. O sea que es una curiosidad, porque de un podcast tan apasionante que yo me quede con este detalle y venga a sus creadores a decirle esto, pues me da hasta un poco de vergüenza, pero es que yo misma me río. No te tiene que dar vergüenza, No, porque los pero detalles que llaman la atención es lo importante. Pero mira, es cierto, ese inglés británico muy marcado. Nosotros entrevistamos, mencionábamos antes a Keith Morris, que fue el embajador del Reino Unido en Colombia en ese momento, un señor que hoy ya tiene 92 años, y hacíamos llamadas largas con él, ¿no? Y ese inglés súper británico marcado, y palabras que no conocíamos, digamos, en el inglés habitual, pues requerían de una atención enorme en las entrevistas con este señor. Entonces fue como también practicar ahí inglés británico en cada entrevista. Yo tengo una pregunta. ¿Intentasteis contactar con algún compañero de Bobby Moore de la selección? Sí. No sale ninguno tampoco. No sale ninguno, no pudimos, contactamos. Sobrevivientes hay dos o Hay tres. dos, contactamos a los 3 que están todavía, pero no, fue imposible. Digamos que Bobby Moore hoy todavía es una figura muy respetada en el Reino Unido. O sea, tal vez acá, inclusive en la América Latina, Bobby Moore pues no sea tan conocido, pero Bobby Moore es una leyenda. O sea, es que es el único. Inglaterra ha ganado la Copa del Mundo solamente una vez, y esa vez Moore fue el capitán de la selección inglesa, ¿no? Entonces, que te metas con Bobby Moore hoy, inclusive 55 años después, todavía es un tema muy sensible. Una última cosa antes de que terminemos. Inglaterra gana la Copa del Mundo en el 66 con un gol que todavía no queda claro si fue o no fue gol. En ese momento no había cámaras, y ahí empieza la maldición del gol fantasma. Y es que Inglaterra, después de eso, nunca ganó nada, ni una Eurocopa, ni un Mundial. Pues a la maldición del gol fantasma se le suma ahora la maldición del brazalete, ¿no? Entonces, creo que tendrán varios años más de maldición y de sequía futbolística. Bueno, yo hay otra cosa que tenía que apuntado también, cómo el escándalo le persiguió ya toda la vida, porque cuando lo escuché por segunda vez, me quedé con lo de los cánticos. Cuando el equipo, ¿qué equipo es? Porque eso no me lo queda. El West Ham United. Claro, cuando van a jugar a un campo, los fans de los otros le gritan en inglés ¿dónde está el brazalete? Toda la vida. Sí. Es que lo robó seguro, ya te lo digo yo. ¿Nadie tiene una curiosidad ni nada? Espera, el micro. Sí, nada, no, más que una pregunta, pues eso, yo como decías ahora, abrías la posibilidad de lo robó o no lo robó. A mí realmente algo que me llama la atención es que, obviamente dentro del contexto, ve uno la foto de Moore levantando la Copa del Mundo, da la sensación, pues sí, que son gente, o sea, estos son chavales, o sea, no sé cuántos años tenían ahí, y una de las teorías es que justamente fue un chiste, ¿no? Una broma, sí, así como la hizo Moore en Ecuador con sus amigos, pues con sus compañeros de equipo, que igual podía ser el brazalete, otra broma que se fue de madre, y que incluso el que lo cogió no fue el mismo Moore, sino ese tercer futbolista que no sabemos quién es, ¿no? ¿Vosotros sí lo sabéis? Esa pregunta, y la pregunta del tercer futbolista se ha hecho mucho, no solo nosotros, sino también los jueces en los juzgados insistentemente les preguntaron a Moore y a Charlton quién era el tercero. Siempre se han resistido a dar ese nombre. Moore, y digamos que es cierto, digamos que conociendo la selección no se trataba de un cleptómano, de un ladrón, sino que una práctica habitual de broma entre ellos en sus códigos era el hacer este tipo de bromas y de robos. Aquí, al parecer, como bien plantean, se fue de control, y ya cuando creció tanto ya no había posibilidad de echar esto para atrás. El tercer jugador siempre ha sido un misterio. Nosotros hemos investigado mucho esa parte, hemos leído biografías, creo que lo podemos aterrizar o reducir a 2 o 3 jugadores, pero lo que probablemente ocurrió es Bobby Moore cogió el brazalete del escaparate con su mano izquierda,
Bobby Moore se lo guarda en el bolsillo y al salir los 3 jugadores, el tercero, hay un cambio y el tercero desaparece. Y el resto de la situación solamente la afrontan Bobby Moore y Bobby Charlton con total seguridad, total tranquilidad, decir, escúlquenme. Claro. Escúlqueme porque aquí no tengo nada. Y somos Bobby Moore y Bobby Charlton y estamos aquí cubiertos de esto. Hablando con un periodista británico que contactamos, nos decía que hay como una teoría conspirativa ahí en el Reino Unido de que Jeff Powell, el biógrafo de Moore y además gran amigo, muy cercano a Moore, dejó en la caja fuerte del Daily Mail, el diario para el que trabaja, el nombre de ese tercer jugador. Bueno. Le preguntamos a Powell y él dice que no, que eso no es cierto. Pero el otro periodista insiste en que es verdad y que Powell hizo el compromiso con Moore de revelar la verdad cuando él muriera, cuando falleciera Powell, dejando ese nombre ahí en la caja fuerte del Daily Mail. Y ahora que habéis vendido, ahora que se me ocurre, ahora que que estáis en tratos para hacer la versión en inglés del podcast, ¿creéis que si se hace con una productora inglesa y en inglés, a lo mejor algunos de los que no han hablado con vosotros, porque es un podcast colombiano en español, en fin, estas cosas, sí que hablarán para la versión en inglesa, seguro, Sí, ¿no? segurísimo, sin duda. Pero y ahí habrá nuevas voces. yo confío en vosotros para defender a Clara, no vaya a ser es un panegírico ahora de Bobby Moore, ¿eh? Mira, Pues venimos el próximo año acá y presentamos la versión en inglés. Si me necesitáis a mí para defenderos ante los ingleses, yo voy, ¿eh? Yo voy. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Un segundo que tenga el micro. Gracias. Yo tengo una pregunta. No, todavía no he tenido el honor de oírlo, pero apenas salga, lo oigo. Muy bien. Muy bien. Pero va más hacia, porque esto es una historia que nunca he oído. Yo soy súper fanático del fútbol. Apenas lo vi, yo le dije a Mafe, es de Bobby. Me dice, ¿lo conoces? Yo sí. Claro. Tengo 20 años, pero nunca he oído ni un poquito la historia de, Bueno, pues de esto. o sea, enhorabuena porque vas a salir y vas a descubrir una maravilla y con toda la información que te han dado te lo vas a disfrutar. En fin. No, yo estoy seguro que sí, pero lo que más me sorprende, y les pregunto a ustedes si saben la razón, porque no tiene mucho más sonido, por lo menos en Colombia, porque no es una historia muy, muy conocida, porque no trasciende mucho más a lo que he oído acá, que es la historia, que es algo que como no sé todavía, no puedo decir, pero Sí. ¿por qué no trasciende mucho más a eso? Sí, digamos, la historia fue noticia en Colombia durante esa semana. Cuando uno revisa la prensa de Colombia a la semana siguiente ya no se decía nada. Ahora, el caso estuvo abierto durante 3 años. En el 73 se absuelve a Moore, digamos, por falta de pruebas, pero 3 años seguidos estuvo abierto y nunca más se volvió a decir nada. Bueno, tiene mucho que ver que, perdón que te interrumpa, No. porque pasa esto y a la semana siguiente empieza el Mundial de México. Sí. Entonces, la prensa deportiva, si hay partidos, todo lo demás, ¿no? Digo Sí, yo. sí, eso también. Y digamos que lo que sí ocurría es que por ahí cada 10 años, cada vez que había un mundial, se mencionaba una pequeña crónica en donde se repetía de nuevo que al pobre Bobby Moore le tendieron una trampa en Colombia, ¿no? Digamos, eso es lo que se repetía cada 10 años. Pero nunca se profundizaba en la historia. Yo creo que por falta de curiosidad, creo que entre otras cosas, esto es lo que permiten los podcasts, ¿no? Digamos, dedicarnos un año entero a buscar esta historia y a publicarla en formato podcast. Tal vez un periódico, una revista o un programa de televisión pues tiene que ir más con la actualidad y no permite profundizar tanto en esto. Pero bueno, me alegra que nos ganamos un oyente después de esta charla y tendremos un oyente más. Pero yo diría también porque la versión oficial como se cerró es que lo tumbaron en Colombia. Y en Colombia pues revivir una historia de tumbada a un extranjero pues tampoco es un tema que interese mucho. Bueno, esperamos ahora que ya que se conoce un poco más la Y historia. luego hay otro tema que yo lo tengo en mis notas, que es que Colombia quería organizar el Mundial del 86. Y entonces no les interesaba que saliera todo el rato, viene aquí los equipos europeos y los acusamos de robo y los detenemos, entonces a la prensa, supongo, Sí. Porque Alfonso Senior, que era el presidente de la Federación la Colombiana de Federación Fútbol. Colombiana de Fútbol y del equipo Los Millonarios, Sí, ¿no? sí, ¿Has visto sí. cómo me la Sí, pongo? sí, Es que sí, me lo sí, sé. sí. Oye, pero pareces Me lo una sé. futbolera. ¡Hombre! Dices La que no te gusta futbolera el no, pero fútbol, es ¿eh? que todo esto son apuntes. Pues querían organizar el Mundial del 86 y era en plan, si estamos contando esta historia de como vengáis y robéis
a lo mejor os denuncian, ¿no? También eso... Además, porque Senior organiza el viaje Que de no voy a Inglaterra. dudar yo de la veracidad de la prensa deportiva. No, no, Eso no, no, libre, no, por para favor, nada. pero- Objetividad totalmente. Por supuesto. Senior organiza el viaje de Inglaterra a Colombia para ganarse el voto de los ingleses que votaron a favor de la sede de Colombia para el Mundial del 86. Claro, pues ¿No? entonces... Entonces, nada podía Pero esto es fallar. el año 70, porque es que los mundiales, como, son, Sí. como todo el politiqueo ese súper claro, súper tal, no empieza con mucho tiempo. Y ahora que el próximo año el Mundial es en Estados Unidos, Canadá y México, pues, y que seguramente Inglaterra y Colombia jugarán Colombia ya está, jugarán el Mundial, esto volverá a ser noticia el próximo año. Bueno, esperemos que lo podamos celebrar con el éxito de la serie, la versión en inglés. Muy bien. Vosotros convertidos en unas estrellas del podcast. Ya y con la todo. reseña tuya en Sonograma nos damos por bien servidos, ya está. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que ya Bueno. está todo. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un bien. placer. Gracias, Ana. Lo he disfrutado casi tanto como he escuchado el podcast. Muy Y nada, muchas gracias a todos por venir y a la Casa América por invitarnos. Gracias. Muchas gracias, Ana.